Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro canal de las empresas verdes, conectando la sustentabilidad y los negocios. Agradecemos a quienes ya nos siguen a través de nuestras cuentas de redes sociales en Instagram, X, Facebook y LinkedIn, donde nos pueden encontrar como las empresas verdes. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta de TikTok, donde nos encuentran como las empresas verdes, en nuestro canal de YouTube, Las Empresas Verdes, y en nuestro podcast Las Empresas Verdes. También los invitamos a que nos sigan y visiten nuestro sitio oficial Las Empresas Verdes, en donde encontrarán muchos materiales que estamos haciendo llegar a ustedes todos los días sobre temas que tienen que ver con la sustentabilidad y los negocios. Sin duda, esa es nuestro lema: conectar la sustentabilidad y los negocios. Este es un sitio en donde de la mano de ustedes estamos entendiendo y aprendiendo de qué va este proceso de transición de sustentable hacia economía y modelos de desarrollo sustentable, y por qué se relacionan precisamente con el tema de los negocios. El día de hoy estaremos hablando de un tema fundamental para el tema de el desarrollo sustentable, porque pues tiene que ver precisamente y nada menos que con uno de los factores más importantes y que le dan vida a este planeta y nos dan vida en general a todos nosotros, que tiene que ver con la alimentación y con la producción principalmente de alimentos. Déjenme decirles que de acuerdo con el tema de la agricultura sustentable, hay muchos factores alrededor que hacen complejo la producción de alimentos en un entorno tan cambiante como el que estamos viviendo ya el día de hoy, con el tema del clima, con cómo han cambiado los ciclos de lluvias, cómo está aumentando la temperatura del planeta, cómo cada vez más las sequías desafortunadamente han comenzado a ser más largas y más profundas, no solamente en nuestro país sino en todo el planeta. Es un problema que está afectando este tema de las sequías a todo el hemisferio planetario. Recién acaba de salir una nota sobre que México tiene más o menos una sequía del 72%, me parece, en todo el territorio nacional, lo cual es sin duda bastante preocupante. Pero lo mismo está ocurriendo en los Estados Unidos, lo mismo está ocurriendo en Europa. En todos y cada uno de los países de Europa se está hablando ya de temas de sequía muy pronunciada y muy profunda, y esto es un tema sin duda que afecta de manera directa la agricultura, y la agricultura se ha llamado a que también se convierta o sea parte de este proceso de transición al hablar de la agricultura sustentable. Y la agricultura sustentable tiene, si me permiten decirlo así, sobre sus hombros una responsabilidad muy grande que tiene que ver con uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que es el número 2, que habla de hambre cero en el planeta. Entonces, por un lado tenemos el tema de llevar el modelo de producción alimentario hacia prácticas más sustentables con la naturaleza, generando procesos más eficientes en el uso de los recursos para poder ser más eficientes, en pocas palabras, en el uso racional de los recursos naturales que por muchos años fueron y han sido sobreexplotados, no solamente en el saqueo de recursos naturales, sino en la misma producción de alimentos, hay que decirlo. Pero, como mencionaba yo, tiene este sector primario, primordial para la vida del planeta, para la vida y el sostén de su vida, de la mía, de nuestro hogar, de su hogar, amigo de la audiencia, que es la alimentación, que tiene en sus manos este gran objetivo de alcanzar, por un lado, la seguridad alimentaria, y por otro lado el hambre cero, como lo indica
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, pues sin duda la agricultura tiene una gran responsabilidad en sus hombros y en sus manos para poder dar viabilidad a este proceso de desarrollo sostenible y sustentable en materia de producción de alimentos. Déjenme comentarles, amigos de la audiencia, que a nivel global aproximadamente el 13% de los alimentos que se producen se pierden entre la cosecha y la venta minorista, y por supuesto también la mayorista. Se desperdicia el alimento en 13%, es decir, que del volumen cosechado, el 13% se queda tanto en el proceso de cosecha como en el proceso de transportación a los mercados minoristas y a los mercados mayoristas. Sin duda es un trabajo que hay que tomar con mucha seriedad, y hay que revisar con mucha lupa cómo ayudar precisamente al productor del campo para que este desperdicio de alimentos que se da de manera involuntaria se queda en la tierra y ya no es aprovechado, y en el proceso de producción pues demanda recursos, demanda sin duda un vehículo para que se transporte, y que de alguna manera se evite desde ahí, desde la producción, desde el campo, desde la tierra de donde se obtienen los alimentos, se comience a evitar y a hilvanar una cadena sustentable para evitar el desperdicio de alimentos. Así hasta que llega a nuestros hogares, a nuestras mesas, y posteriormente a eso, porque también ocurre mucho que hay desperdicio tanto en los hogares como en los restaurantes, en los hoteles, en los centros comerciales, en hospitales, en centros de reclusión, en centros laborales. En fin, hay una gran cadena que se puede hilvanar y que se está trabajando por parte de algunas empresas, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, para poder paliar de alguna manera este déficit que se está teniendo a la hora de la cosecha en el tema de alimentos. Pero también vale la pena decir que no es este uno de los principales retos que tiene la agricultura para poder avanzar hacia modelos sustentables de producción. Uno de los más importantes, sin duda el más importante, es el cambio climático. Y el cambio climático, pues sin duda afecta, como lo comenzamos a decir al inicio, no solamente con el tema de las sequías, sino también con el tema de lluvias a destiempo, el cambio del ciclo de lluvias, que no son con la misma intensidad en algunas regiones, mientras que en otras regiones las precipitaciones pluviales son de tal magnitud que terminan afectando de manera importante la producción y la cosecha de alimentos. De acuerdo con datos de la FAO, el 60% de las pérdidas de producción agrícola se deben precisamente a las inundaciones, el 29% a sequías y el resto a tormentas atípicas no previstas en alguna región. Así que por lo que uno podría suponer el grave problema de la sequía, pues resulta que el exceso de agua es lo que hasta el día de hoy, de acuerdo con datos de la FAO, es lo que más está afectando a los productores del campo, porque las inundaciones echan a perder las cosechas en la etapa en la que vayan. Si están en la etapa inicial de sembrado, de barbecho, pues ya afectaron la temporalidad. Una inundación afecta la temporalidad. Normalmente, aunque esté en barbecho, la tierra generalmente después de una inundación no puede volver a ser trabajada de manera inmediata. Hay que dejar que pase un tiempo para que la tierra vuelva a tomar la consistencia que requiere para volver a ser labrada y sembrada, y entonces comenzar nuevamente el proceso.
si ya la producción lleva el proceso de producción lleva un adelanto, cuando ya estamos viendo las matas pequeñas o medianas y también llega una inundación, pues termina por echar a perder también el alimento producido en esa área. Así que en algunas áreas específicas, ¿no? Independientemente del alimento que se esté produciendo, la industria ganadera también tiene ahí un papel importante, que resiente, por supuesto, en cuanto a el proceso de estos movimientos atípicos del clima, que termina por afectar a esa industria que es la ganadera. Pero siguiendo con el proceso de los elementos y de los retos que tiene la industria o la agricultura sustentable para poder ser sustentable, además del cambio climático, pues está sin duda el tema de la demanda y abastecimiento de alimentos. Y es que de acuerdo con la FAO, se prevé que la población mundial de aquí al año 2050 alcance los más de 9,000 millones de habitantes en el planeta. Esto significará o significaría un incremento del 50% en la demanda de alimentos a nivel planetario. Entonces, si por un lado estamos teniendo el problema de la pérdida de producción de alimentos a causa de inundaciones y sequías, y también por parte de el desperdicio de alimentos en toda la cadena y el proceso, pues estamos viendo que estamos viendo un grave problema sobre el que hay que trabajar. Ya se está trabajando, como decíamos, ya hay un trabajo importante para disminuir el desperdicio de alimentos desde la cosecha hasta nuestros hogares. La mayor cantidad de producto alimenticio que pueda ser recuperado y no desperdiciado será fundamental, porque cada tonelada que se desperdicia de alimentos pues requirió una gran cantidad de agua, de luz, de combustible, de mano de obra, de electricidad para su transformación si son alimentos procesados, o de refrigeración si son alimentos naturales directo a la mesa, para que pudieran llegar a nuestro hogar, y que si no logran ese objetivo, pues todos esos recursos terminan siendo utilizados de manera ineficiente. Se dice, ya hay estudios que dicen que si se trabaja de manera oportuna y de manera correcta y eficiente en la disminución del desperdicio de alimentos, se puede suplir sin ningún problema esa demanda, que se estima crecerá en 50% de aquí a 25 años. Así que tenemos ahí una tarea importante para trabajar y para hacer más eficiente la producción agrícola de alimentos. Un tema más que es importante y que también es medular en el tema de la agricultura sustentable es el tema del relevo generacional. Y es que con los años y bajo las condiciones en muchos países del mundo, principalmente en los países de ingresos bajos y de ingresos medios, la producción agrícola se da en condiciones realmente paupérrimas, y esto ha hecho, con el paso del tiempo, que las generaciones futuras pierdan el interés por seguir trabajando y produciendo la tierra y produciendo alimentos, dejando las tierras abandonadas y afectando de manera directa el volumen de producción de alimentos, independientemente de la región o del país del que se trate. Un dato más es sin duda el uso eficiente, ya lo mencionábamos, el uso eficiente y responsable de los recursos, y ahí principalmente estamos hablando por un lado de tierra, del uso del suelo,
en donde se habla que el cambio de cultivo de un tipo de cultivo a otro puede ser o puede ocasionar o una mayor demanda de nutrientes por parte de la tierra y que la región o el sector no estén debidamente preparados, o la utilidad o utilización de mayor número de agroquímicos y fertilizantes para que a la hora de producir, voy a poner un ejemplo, a la hora de producir, dejar de producir maíz para sembrar, no sé, guayabas o aguacates, perdón, si se da ese cambio de uso de suelo para la producción, pues demandas mayor cantidad de insumos que pueden terminar afectando precisamente la producción o los nutrientes naturales que genera la tierra por sí misma. Así que ese es un tema que se está dando mucho, que está ocurriendo nuevamente principalmente en los países de ingresos bajos, es decir, los países más pobres y los países que están en vías de desarrollo, en donde sus industrias agrícolas tienen que estar cambiando de una a otra modalidad de producción de alimentos para que el productor del campo pueda seguir subsistiendo a través del trabajo de la tierra. Así que este es un elemento en cuanto a que hay que estar revisando para un eficiente uso del suelo y del recurso natural que esto nos provee. El otro tema en cuanto al tema eficiente de los recursos, pues es sin duda el agua. El agua es uno de los factores primordiales en la producción de alimentos a nivel global, y ante escenarios de sequía demanda mayor atención en cuanto a la manera en la que se está utilizando de manera eficiente el uso de este vital líquido para la producción de alimentos, y que estos puedan llegar sin mayor problema ni dilación a nuestros hogares y a nuestras mesas, y además a precios asequibles, porque sumando todos los factores que estamos mencionando y vamos acumulando, conforme se haga más complejo la obtención de alimentos debido a un menor rendimiento, a una menor producción de los mismos, pues el incremento de los precios se va a hacer patente en los hogares, en su mesa, en mi mesa y en la mesa de todo el mundo, independientemente de que sea un alimento procesado, enlatado o lo adquiramos de manera directa en los mercados de abasto. El agua sin duda es primordial, y pues hay muchos datos con respecto a que la industria agrícola desperdicia buena cantidad del agua que utiliza porque se usa de manera eficiente. En el caso de México en particular, de acuerdo con datos de la Conagua, la agricultura y la ganadería desperdician el 57% del agua que utilizan para sus procesos de producción. Esto debido principalmente a que operan bajo condiciones obsoletas de el uso de infraestructuras o utilizan infraestructura ineficiente, y además, según señala la Conagua, a que muchos de esos sistemas de riego que son utilizados de manera ineficiente además tienen fugas. Además señala la Conagua que a estas 57% de agua desperdiciada, la filtración y evaporación del agua en estas ollas de captación de agua que se utilizan todavía en muchas regiones del país, en particular de México y seguramente de todo el planeta, la captación de agua de estas de estas ollas naturales que construyen los productores agrícolas para captar agua, el 60% de esta agua se va por filtración, es decir, se filtra hacia la tierra, y por evaporación, es decir, quedando de la cantidad de 100 litros que, por poner un ejemplo, de 100 litros de agua que captan en una lluvia,
el 60% se va en filtración y por la evaporación, es decir, solamente se quedan con 40 litros para el riego de sus tierras. Esto es importante porque vamos a ir más adelante hacia donde queremos llegar, pero esto es sin duda importante porque de esa forma se demanda más agua de los ríos o de los manantiales para producción de agua, que termina, como señalan las instituciones nacionales, pues se desperdicia de manera importante. Y junto con esto, pues sin duda son la infraestructura agrícola. Tiene que haber una mejora de infraestructura agrícola, y para esto pues se tiene que tener acceso a mejores tecnologías para el uso del riego de los sembradíos, también para incorporar herramientas que contribuyan a una mejor y más eficiente producción mediante el desarrollo y medición de todos los factores de humedad, de producción, de estimación del levantamiento de la cosecha. Todo esto los productores lo tienen ya de conocimiento ancestral, pero hay muchas tecnologías, principalmente el uso de drones, que están permitiendo que sea eficiente el uso, la producción de alimentos para poder realizar con mayor oportunidad un riego o una limpieza de plaga o una limpieza o una implementación de un programa de fertilización, si alguna región o alguna zona o alguna parte de la hectárea sembrada está requiriendo alguna atención especial. Entonces las tecnologías van a jugar un papel importante en la producción de la agricultura sustentable en el futuro, pero para ello, bueno, pues se necesita financiamiento, y ahorita llegaremos a ese punto. Otro tema más que vale la pena mencionar, que es uno de los retos que tiene que asimilar la producción agrícola si pretende caminar hacia un tema sustentable, es el manejo de plagas. Y aquí viene una gran discusión, porque todavía hoy a nivel global existe una gran reticencia por los productores agrícolas, no de México, sino en buena parte del mundo, incluso en Europa, por el uso de pesticidas y plaguicidas, y por supuesto por el uso de fertilizantes agroquímicos que, en opinión de los agricultores, terminan por dañar más la tierra. Acuérdense que estamos hablando del uso eficiente de los suelos. Terminan por afectar más la tierra y el suelo cultivado con exceso de utilización de agroquímicos y de fertilizantes químicos para la tierra. A principios de año, de hecho lo mencionamos por ahí en uno de nuestros podcasts anteriores, a principios de año se dio una manifestación muy importante en Europa, dado que los productores europeos, los productores agrícolas europeos, estaban precisamente reclamando o demandando mejores condiciones para la adaptación al cambio climático en cuanto al programa de agricultura sustentable implementado en la Unión Europea, que está muy apegado a los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde alegaban que ese requerimiento que se está pidiendo a los agricultores en estos momentos a nivel global son inaccesibles e inalcanzables para muchos productores. ¿Por qué? Pues porque por un lado se pide que haya mayor aumento de la producción de alimentos bajo sistemas sustentables, mientras que la manera en la que se promueve en Europa, según las versiones que dieron a conocer muchos de los agricultores europeos, se está incentivando el uso precisamente de fertilizantes y de pesticidas agroquímicos para poder alcanzar esos objetivos de producción, aunque eso dañe o perjudique
en ese momento el campo, ¿no? Entonces estamos viendo que hay una batalla importante y que seguramente se va a extender a más regiones del planeta en cuanto a la viabilidad o no de producción de alimentos bajo condiciones de agroquímicos. Estados Unidos, principalmente el sur de los Estados Unidos, en la producción de maíz, también están reportando los productores de esas zonas que la demanda de requisitos para cumplir o establecerse como productores agrícolas sustentables están fuera de razón o de lógica en cuanto a cómo opera el campo de manera natural. Sin duda es un gran tema y es un punto a seguir en el futuro porque, como lo decíamos al principio, de la producción de alimentos se determinará la viabilidad de poder tener o no manutención para más de 9,000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Por último, está el acceso al financiamiento. Todo lo que acabamos de mencionar se resuelve, mucho de ello, con temas de financiamiento. Y ese financiamiento, pues se entiende que tiene que estar dirigido no solamente para la adquisición de tecnologías o de insumos, sino también para el control de plagas, para capacitación, para la agroforestación, para la agricultura de conservación o la gestión integrada, que son lo que se entiende es el marco de la economía, de la agricultura sustentable. Bueno, precisamente en mi caso particular en México, como en muchos otros países de ingresos medios y bajos, el acceso para los agricultores en materia de financiamiento es casi nulo. Así que tenemos un gran reto en cuanto a cómo a nivel global, principalmente en estos países menos desarrollados y de ingresos bajos, cómo desarrollar la producción agrícola de manera sustentable, permitiendo el acceso al financiamiento para lograr etiquetarse o calificarse como un proceso de agricultura sustentable. Sin duda es este es un gran cuestionamiento, es un gran tema del que poco se habla, del que poco se le presta atención y en el que generalmente se habla de que el agricultor debe per se adoptar medidas o adoptar modelos de producción para poder alcanzar estos objetivos de agricultura sustentable. Sin embargo, sin financiamiento, sin capacitación técnica, sin acceso a las tecnologías, sin acceso a mejores condiciones de producción y de garantizar el relevo generacional con mejores condiciones para los productores y productores agrícolas que puedan alcanzar en esta actividad la manutención de sus y cubrir sus necesidades básicas. Si no se logra toda esta hilera de cuestiones, muy difícilmente vamos a poder acceder a un campo que sea de producción sustentable, porque todo esto que estamos mencionando es ante la falta de tecnología y ante la falta de mejores condiciones para la producción, de mejores condiciones de vida para el agricultor, para que se motive e incentive en la producción de alimentos y que sus productos sean pagados de manera justa en los mercados, ya no internacionales, sino en los mercados regionales o nacionales. Si todos estos elementos no se dan, entonces la producción de alimentos seguirá haciéndose de manera tradicional, de manera ancestral, como ocurre aquí en México, como ocurre en Vietnam, como ocurre en algunas partes de Europa y de los Estados Unidos, como ocurre en Rusia, como ocurre en China, y la agricultura seguirá utilizando métodos de producción agrícola ancestrales sin que estos sean necesariamente sustentables
bajo el parámetro y bajo las indicaciones que las Naciones Unidas le han dado a este término de desarrollo, de agricultura sustentable. Es un gran tema que vamos a seguir tratando. No estamos diciendo que esto es una catástrofe, sino es un elemento de mucho trabajo que hay que hacer, que hay mucha gente que ya está involucrada trabajando precisamente para lograr cerrar estas brechas de las que estamos hablando, pero que es un trabajo que requiere mucho mayor participación de los gobiernos, del sector financiero, del sector tecnológico, del sector innovación, para que pueda haber mayor y mejor acceso a una producción sustentable para lograr precisamente esos objetivos que se están demandando, de que sea un sector eficiente en el manejo y el uso de los recursos y que por ende pueda etiquetarse como sustentable. Aquí no hablamos, si se dieron cuenta, del sector agrícola. Ya, si me permiten, lo haremos en un nuevo capítulo más adelante, porque el sector agrícola por sí mismo, que pertenece sin duda al sector primario, tiene todo un reto particular también, que tiene que ver de alguna manera con esta parte, con esta primera parte que hoy platicamos, pero que, si me permiten, más adelante platicaremos específicamente de los retos del sector ganadero, para que se convierta, ganadero y pecuario, para que se convierta también en un sector de producción sustentable. Les agradecemos a quienes nos siguieron hasta aquí el día de hoy. Les agradeceremos que nos compartan un pulgar arriba, que compartan el video, que nos den sus comentarios. Vale la pena escucharlos, vale la pena estar abriendo la conversación y establecer puntos importantes de discusión en estos temas tan importantes, porque estamos de verdad viviendo un proceso de transición, de transformación silenciosa, que aparentemente no se nota, pero que nos está llevando, por un lado, a exigirnos a todos y a nosotros mismos, a usted, a mí, amigo de la audiencia, a que seamos más responsables con nuestro entorno, con nuestro consumo, con nuestras acciones, y sobre todo que nos hagamos más críticos de nosotros mismos, de la sociedad y de las condiciones que rodean y conforman esta sociedad. Evidentemente críticos en el sentido de construir todos de la mano y encontrar soluciones para poder dar viabilidad a muchas de estas ideas y estos proyectos que finalmente son viables, que son loables en materia de sustentabilidad y de sostenibilidad, pero que el trabajo tiene que hacerse de manera conjunta, y en donde todos los especialistas, expertos y académicos y científicos en cada uno de los renglones que hemos manejado y hemos estado manejando en estos espacios se están involucrando, y que cada vez se involucrarán más, y en el que nosotros como ciudadanos de a pie, como se dice coloquialmente, también estamos involucrados, al estar mejor informados y más conscientes de qué se trata esto y de por qué se toman decisiones o se tomarán decisiones de una o de otra forma. Los invitamos a que nos sigan nuevamente en nuestro canal y los esperamos en la próxima entrega. Hasta pronto.